Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Saludamos a nuestros queridos oyentes de siempre, a Leila Estrella, a Belén y a todos los demás que silenciosamente o anónimamente están escuchando. Les agradecemos un montón. Bloque número 2 y Martín nos trae un mito, podemos decir. No tan mito porque pasó, pero que es un momento bastante oscuro de la historia del cine de los Estados Unidos. Sí, de Hollywood es más que un mito, es un poquito de historia. Sí, de historia, claro. Mencionábamos en el bloque anterior al Código Hays, este nefasto código que, bueno, fue una serie de normas restrictivas que la propia industria impuso a sí misma para regular los contenidos que consideraban inaceptables. Entró en vigencia desde 1934. En realidad, empieza a regir desde 1930, pero se aplica con rigurosidad desde el 34. Sí. Y fue redactado principalmente por un político republicano, no podía ser de por otra manera, supuesto. William Hays, de ahí el nombre, porque no ese es el nombre del código en sí, No, se lo no. conoce como Código Hays. Quedó para nosotros, digamos, para hablar de... Es como cuando se dice la ley tal, ¿no? Claro, sí. La ley Micaela, qué sé yo, pero es como para darle otro sentido en cuanto a que no sea simplemente la ley número tanto, sino que vos la podés Exactamente. identificar mejor. Pero bueno, por eso cuando se habla de cine pre-code, significa películas que fueron concebidas antes de aplicar estas normas y que solían tener otro tipo de contenido. Es por eso que dijimos, desde el 34 se aplicó de forma rigurosa y entre el 30 y el 34 hay algunas películas que lograron esquivar Sí. estas reglas, estas normas. Bueno, el cine, como toda actividad artística, no tardó demasiado en generar polémicas. ¿Sí? Ya en la década del 20 había temas controversiales en los guiones, y sin mencionar los escándalos de actores y actrices o productores, directores fuera de pantalla, ¿no? Algo Claro. que mencionábamos. Señalado entonces el cine como una cuna de depravación e inmoralidad, Sí. creyeron necesario confeccionar un conjunto de normas que sirvieran para regular el contenido de las películas. Claro. Esto decía la Corte Suprema de los Estados Unidos. No se puede dudar de que las imágenes en movimiento son un medio importante para la comunicación de ideas. Su importancia como órgano de opinión pública no se ve disminuida por el hecho de que estén diseñadas tanto para entretener como para informar. Claro. ¿Sí? Esto lo hacían ya en la década del 20. Bueno, Pensemos que eran todos señores que habían prácticamente vivido la época de, no sé, habían nacido por ahí en 1860, ¿no? sí, épocas quizás más violentas, pero claro. Lo cierto es que en realidad estaba involucrada la propia industria y antes de tener reglas impuestas por el Estado norteamericano, Claro. ellos trataban de intervenir para autoprotegerse un poco. Claro. Y al principio, igual que el cine, el código tenía un cierto carácter progresista, ¿sí? Había antibelicismo, protección de las clases bajas, Sí. denuncia de los abusos de los poderosos. Había una clara intención de paliar los efectos de la Gran Depresión, ¿no? La de 1929. Pero con el advenimiento del macartismo y la llamada Casa de Brujas de Hollywood, que da para otro mito otro día, claro que sí. se generó una ola de conservadurismo en la producción de Hollywood que duró hasta la aparición del llamado nuevo cine norteamericano que tanto nos gusta, ¿no? En 1968. Sí, como para que tengamos en cuenta que el país de la libertad hasta 1970 había muchas cosas que no podían mostrar en pantalla, ¿no? Bueno, el código Hays enumeraba 3 principios generales. Sí. Tenía un montón, pero estos 3 estaban por encima de todos. No se autoriza ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Ese es el primero. Claro. Los géneros de vida descritos en las películas serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y del espectáculo. Es que estos 3 puntos que acabas de enumerar no son muy precisos, porque quedan librados a interpretación. No es que no se puede mostrar un pie. Por ejemplo, vos decís, bueno, no se puede mostrar un pie, es bastante claro. Pero esto, lo de la moral,
O esto de qué se considera. Bueno, pecado probablemente lo consideren desde el punto de vista del catolicismo, ¿no? Igual había un inciso bastante detallado. Esto No, son, por son supuesto, reglas por supuesto. pero La sí, letra chica, digamos. claro, bueno, y la tercera norma era: la ley natural o humana no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violenten. No, tremendo el último. Sí, 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 Como sí. ya se está metiendo casi en el punto. Bien. Se prohibió. Perdón, se está metiendo Ahí en el punto en el que el espectador no puede ni siquiera sentir sí, algo, sí, digamos, sí, ¿no? tal cual. Sí, sí, sí. O pensar por sí mismo. Sí, claro. Pero bueno, mira, se prohibió toda referencia que resultara una blasfemia, también la desnudez sugerente, Sí, 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 claro. la violencia gráfica o realista, las persuasiones, entiendo por persuasiones engaños o estafas, Claro, ¿no? claro. Y por supuesto escenas sexuales. Además, el texto marcaba los límites sobre el uso del crimen, el vestuario, la música, el baile. La duración de los besos también. Hay algo de eso, ¿eh? El sentimiento nacional y la moralidad. Todo eso estaba regulado. Sí, sí, sí. Por si fuera poco, se prohibieron las burlas a la religión y la descripción del uso de drogas ilegales por completo, ¿no? También cualquier tipo de romance interracial, complot de venganza. Por supuesto, claro. ¿Sí? Y la demostración de un método delictivo con la suficiente claridad como para que pudiese ser imitado. Claro, exactamente. No podían mostrar a un tipo abriendo una caja fuerte, tipo Tiff de Michael Mann. Claro, mostrando el método, ¿no? Tendría Claro. que ser más de lejos, digamos. Sugerido. Claro, sí. Sí. Bueno, estas pautas dieron forma a gran parte de lo que hoy consideramos la edad de oro de Hollywood, que en realidad es un nombre, no sé si está bien puesto o no, pero es la etapa más clásica. Sí, claro. Suele describirse como luminosa, pero envuelve muchas sombras también. Sí. Bueno, el Código Hays se mantuvo como norma vigente para toda producción, pese a los cuestionamientos que ya había sobre la elevada calidad de obras fílmicas producidas en la década del 20 o inicios de los 30, a los cuales no se había aplicado el código. Claro. ¿Sí? Ya se reconocía que había una diferencia. Intentos de liberalizar las normas de autocensura fracasaron comúnmente y la tendencia del macartismo, como ya dijimos, hacia la década del 50, estimuló que las reglas conservadoras permanezcan vigentes un par de décadas más. Claro. Pero bueno, esto tuvo como consecuencia, por ejemplo, que los directores tuvieran que agudizar su ingenio para contar y narrar. Y así tenemos, por ejemplo, en 1946 al maestro, al supremo Alfred Hitchcock, Sí. que recurre a ciertos trucos para filmar besos justamente en la espectacular Notorious. Claro. ¿Sí? Aquel clásico con Cary Grant. Tuyo en mi corazón, creo que era, o algo así. Puede ser, acá? sí. Está ahí. Bueno, Ingrid Bergman y Sí. Claude Rains era Claro. el villano. Pero bueno, Obra maestra total, Notorious. espectacular, ¿eh? espectacular. Esa escena en la bodega. Sí. No, es abriendo los- espectacular. Pero bueno, justamente Hitchcock quería mostrar una escena de besos. Claro. Y la limitación del código decía que no podía haber besos que durasen más de 3 segundos. Pero eran picos, ¿no? Claro, No podía haber. exactamente. No se podía abrir la no boca. se podía abrir la boca. Eso estaba Exacto. especificado. Sí, está especificado. Bueno, entonces Hitchcock se manda una bilardeada espectacular Sí. porque tiene una escena que dura unos entre 2 y 3 minutos, 2 minutos y medio, que tenía que ser apasionada entre Cary Grant e Ingrid Bergman. Entonces los hace dar besos, se separan unos centímetros, vuelven a darse otro beso y así están durante toda la escena. La verdad, espectacular. No le podían decir nada. No, estaba todo dentro del Claro. código. Aparte lo tenés a Cary Grant y a Ingrid Bergman. ¿Cómo nos vas a hacer, por lo menos, en unos besos, digo? Bueno, ese era otro problema porque el público quería verlo. Claro, quería eso, claro. Tenés probablemente al galán más importante de Hollywood con la musa más grande, digamos, Sí, del sí, otro lado. resultaba quizás aburrido para el Claro. espectador que no se concreten. Pero además la trama de la película Sí, es sí. el vínculo entre ellos dos. Sí, sí. Sí, Digo, es una película de romance Sí. envuelta en una película de espionaje Claro. o al revés. No Sí. sé qué prima, pero la verdad que es espectacular. Entre las películas que habían burlado también ahí a principios de los años 30, el código estaba, por ejemplo, Scarface. Claro, ¿sí? Howard Hawks. La de Howard Hawks,
32, que Paul Mooney era el Paul protagonista, Mooney, claro. interpretando a Tony Camonte. Claro, no era Tony Montana, sí. ¿Sabes qué? Hay en general, gente con bastantes años. Hay gente que prefiere esa versión sobre la de Palma. No sé, No, estoy en desacuerdo total. yo me quedo con De Palma. Yo también, por supuesto. Pero la del 32 es espectacular. No, está muy bien, pero claro, acá hay una cosa que hay que marcar. La de Palma tenía la libertad de poder hacer lo que quisiera. Sí. Cosa que, bueno, Howard Hawks no creo que tampoco Howard Hawks con la libertad total hubiera hecho lo que hizo de Palma. El tema es Lo que... que pasa es que había límites que no estaban corridos. No, había, todavía. claro, exacto, con lo gráfico y Exacto. demás. Por eso para mí la de Palma es superior porque tiene el mérito de no hacer la misma película ambientada en la época de la ley seca, sino que mete un poco de contexto de ese momento. Sociopolítico, Claro, sí, que le sentó perfecto al argumento. Pero perfecto, claro. Funciona muy bien. Esa película, Scarface, o Howard Hawks se había propuesto describir la mayor cantidad de crímenes posibles, no de crímenes, de asesinatos, Claro. de maneras de morir, de matar a una persona. Hay como 10 en la película, después habrá sido superada ampliamente, pero bueno, eso lo pudo hacer en el año 32 porque todavía no había esta rigurosidad de la que hablábamos. Claro. Bueno, ya en la década del 50, Sí. la llegada de la televisión propició una competencia feroz para el cine, Claro. ya que aquel contenido no estaba tan regulado, ¿sí? El contenido de televisión. También fue la época en que las producciones extranjeras, especialmente de Europa, ganan distribución en los Estados Unidos y ofrecen, bueno, otro tipo de contenidos al que no estaban obligados a seguir el código, porque Claro, estaban filmadas claro. en otro país, ¿no? Y aparte los europeos siempre fueron más liberales en ese sentido, Ni con el hablar. sexo y demás. Ni hablar. Esto en general es después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a haber Claro. películas italianas, francesas. Sí, probablemente una de las películas que debe haber circulado en lo que eran los cines que pasaban películas de este tipo era Un verano con Mónica, de Berman, del 53, que mostraba, creo que por primera vez, un desnudo femenino frontal en cámara, digamos, que en el cine de Hollywood era algo, pero impensado, digamos. Sí, creo que lo hizo recién en El Padrino, Apolonia. Claro. Pero bueno... Armando Bolo quiso hacer con la Coca Sarli, Sí, pero bueno. no... Sí, de hecho Bueno, lo hizo. Justamente. Lo hizo, Sí, lo hizo. Pero mintiéndole a la Coca, digamos. Mintiéndolo, pero bueno, se pudo estrenar. Sí, no, pero le mintió a ella, digo. Sí, en la primera película. Sí, en la primera película, digo. Después ya no. No, pues le dijo, no, te vamos a filmar de lejos y le había puesto un tele Sí, más sí, grande en le la casa. mostró, mirá, fíjate, asomate por la cámara, fíjate lo chiquita Claro. vas a estar, no se va a notar. Ah, es verdad. Bueno, cuando se alejó la actriz, cambió el lente Claro. y puso el mejor zoom Claro, disponible. Exacto. Pero bueno, sí, Berman, Rossellini, De Sica, Sí, claro. eran firmas que garantizaban otro tratamiento a las historias, ¿no? Más otro, vale. otro contenido. Pero bueno, también en el mismo Hollywood, por ejemplo, en 1956 hubo dos producciones que desafiaron el código Hays, por Sí. ejemplo, La mala semilla o Baby Doll de Elia Kazan. Gran película. Gran película. Ambas de enorme éxito por los estudios que empezaban a ver que comercialmente les servía. Y sí, porque aparte había un público necesitado, digo, porque si bien es una censura dentro de un momento democrático, Exacto. no deja de haber como una ausencia de cierta oferta ante Sí, una claro, demanda. digo. había una limitante ahí y Claro. había algo pendiente para vender. Bueno, Sí. otras películas que empiezan a poco a poco a violar algunas reglas, por ejemplo, La gata sobre el tejado caliente, ¿no? Claro. con Paul Newman y Elizabeth Taylor. Sí, O la propia Psicosis. claro. Bueno, Psicosis tiene, por ejemplo, el primer plano de un inodoro en el Exacto, cine. claro. Hasta ese punto no se podían mostrar Claro. ciertos La gente no elementos iba al baño, naturales, claro, que se muestra para cuando la protagonista rompe Sí. ¿qué es? Un comprobante, Sí, algo así, sí, un sí. remito. Sí, creo, sí, algo de eso. Bueno, Sí, se un hacen papel. unas pruebas Sí. rompiendo el papel y lo tira al inodoro. Sí, además, siempre volvemos a Psicosis, a la escena de la bañera, de la ducha, digo, por... Bueno, esa por es el- otra bilardeada, ahí está. Sí, claro, exacto, porque vos decís, bueno, quedó grabado en la mente de cualquier espectador que la haya visto, lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen Psicosis es la escena de la ducha,
Es porque tiene los montajes, tiene un montaje perfecto en los cortes. Digamos. Claro, porque... Para evitar estas cosas, pero también para generar un impacto, digo. Sí, no llega a haber ni desnudo, No, ni el cuchillo entrando penetrando en el cuerpo. sí, en el cuerpo. Y sin embargo, vos lo sentís como si estuvieras Exactamente. viviéndolo. Por la música, Por la música y por por el los cortes. montaje, Exacto. por la elección de los planos. Por el grito también, Bueno, de todo. eso habla de un maestro de la narración, porque todo eso Exactamente. había que pensarlo. Sí, claro. Aparte, él, cuando llegaba a filmar, ya tenía toda la película en la cabeza. Sí. Es lo que él decía, ¿no? Sí, y él ha sufrido la censura. sí. Otros métodos que utilizaban otros directores querían incluir alguna escena subida de tono, entonces filmaban otra peor, para que Claro. cuando pasara por la censura digan, no podés poner esta otra, bueno, esta te la dejamos. Y ahí quedaba la que Claro. el director quería. Creo que Héctor Olivera contó no me acuerdo si de Tiempo de Revancha o de qué película, había puesto como muchas escenas que él ya sabía que se iban a cortar y otras que iban a Para pasar. que le dejen perdonar, Claro. sí. Bueno, ahí estaba el Tato, supongo, Claro, estaba en Tato. aquella época. Sí. Pero sí, era un recurso Claro. que... es decir, los directores ya filmaban con esto en Claro. mente. Ahí está el ingenio de lo que vos hablabas de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Ante esta crisis de que no podemos filmar un montón de cosas, apelar a eso, ¿no? Exactamente. Bueno, así fue como la presión del mercado, los gustos del público y el descontento de los estudios ante la pérdida económica que implicaba el código, motivaron que su aplicación fuese en los hechos menos severa en la década del Claro. 60, ¿sí? Hasta que se abandonó por completo en 1966. Ahí Claro. hay un bache de 2 años y en el año 68 empezó a regir el sistema MPA o Claro. MPA para calificación de películas, fijando la edad del espectador y no temas o escenas como parámetro para determinar el público al cual podría presentarse Exactamente. un film, ¿no? Que es el método que se sigue utilizando Sí. hasta ahora. Hubo algunas modificaciones, pero bueno, hoy en la actualidad en los Estados Unidos existen 5 categorías, que son G de general o G. Casi ninguna película la pone en esa calificación. No, tiene que ser infantil. Tiene que ser Angry Birds, ponele. Claro, exactamente. PG, que es Parental Guidance, es Claro. decir, es apta para todo público, pero se recomienda que el padre esté presente, Claro. por si hay alguna pregunta del niño. Sí. Bueno, Barbie, por ejemplo, es PG-13, que es Bueno, lo que viene. PG-13 es la que viene. Y que acá es apta para todo público, que es lo que sería PG en Estados Unidos. que, claro, no son las mismas. No las lo mismas miden de reglas. la misma manera, claro. Pero PG-13 es lo mismo, pero bueno, menores de 13 no pueden, mayores de 13 con Acompañado. acompañantes. R, que es restricted, Sí. que es parecida, pero ahí Hay una es violencia gráfica. menores de 17 Claro. no pueden sin la compañía Claro. de un adulto, y NC-17 ahí sí es solo para adultos. Sí, hay muy pocas películas comerciales que tienen el NC-17. Bueno, justamente los estudios lo que intentan es evitar esas calificaciones porque... Sí, ya la de Restricted están tratando de evitar. Exactamente, porque cuanto más restringida es la Sí. edad, menos potenciales espectadores. Si tenés gore, es Restricted. Sí, sí, ni hablar. Por eso muchas películas, incluso de acción, no tienen gore. Por ejemplo, Misión Imposible, la última, yo no me acuerdo, pero no vi sangre casi. No tienen sangre ni tienen insultos, Claro. que están muy También, atentos. También. Por eso las personas no hablan como en la vida real. Por Claro. ahí si uno mira una película de Scorsese, que están insultando todo el tiempo, bueno, uno imagina que en una conversación de la realidad, por más que sea una película, Sí. se parecería un poco a eso. Claro, pero vos tenés también, por ejemplo, Mumblecores, que son películas de gente que charla, no hay acción, no hay violencia, pero por el lenguaje muchas veces le dan la calificación o PG-13 o hasta incluso Restricted. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, antes existía la calificación X para Claro. contenido solo para adultos, y algunas películas que hoy vemos, por ejemplo, La Naranja Mecánica, fueron estrenadas Una X. con una X. Sí. ¿Sí? Bueno, está el mito de Wes Craven cuando hace The Last House on the Left, que mandaba la película y siempre le decían no, X. Le cortaba una escena, X, le cortaba. Hasta que un día se cansó y le pidió a un amigo que trabajaba montando películas y demás, montando para esta asociación. Le dice, che, ¿no te sobra una Restricted?
fue y le Es decir, pegó. el encabezado. Claro, el encabezado. Fue y se lo pegó a la película y pasó y nadie se enteró. ¿No? Sí, nadie chequeó. Porque también pasaba que muchas salas de cine directamente decían, no, este contenido no lo Claro. quiero pasar. Lo que pasa es que si te ponía una X estabas limitado a la sala semiporno, digamos. Sí, y quedó con el tiempo, sobre todo al principio de la década del 70, la X quedó vinculada al cine Claro. porno, por eso es que se dejó de usar para el cine comercial. Exactamente. A pesar de que la restricción solo para adultos sigue existiendo, Bueno, con vos otro dec- nombre. Vos decías Scarface y le dieron una X Sí, cuando la claro. llevó por primera vez. Sí, sí, sí. Pero vos sabés cuál era la escena que le decían de Palma que querían que cortara, que era la del tiroteo en el bar Copacabana, creo que se llamaba, que matan a un payaso. Que aparezca la muerte de un payaso acribillado en pantalla era peor que todo lo que otro. otras muertes. Que peor que el acribillamiento de la hermana desnuda. O ¿viste? el arcado. O el ahorcado. No, el ahorcado Ese, a mí me traumó cuando sí, lo vi por primera vez. sí, sí. Pero es tremendo ese plano. Bueno, todo eso no. No, Lo pero, del payaso era lo peor para el ente de calificación. Sí, bueno, está la motosierra, hay, No, hay hay un de par todo, hay de de todo. escenitas. Sí, por suerte creo que vimos la versión La versión final. completa, Sí, sí. sí, sí. Bueno, a veces esas películas tenían algún que otro segundaje Sí. reducido, no sacaban la escena completa, pero la cortaban antes Claro. de que aparezca lo peor, por ahí para emitirla por televisión, ese tipo de Claro, recursos exacto, solían. exacto. Yo la película me acuerdo que tenía una calificación NC-17, era Psicópata Americano, por ejemplo. Claro, Que acá sí. llegó para mayores de 16, digamos. De hecho, yo la fui a ver con 17 años, creo que tenía. Yo creo que en general es más aceptada la violencia, o son más Sí. permisivos con la violencia que con el sexo. Sí, por eso creo que hoy en día no tenemos prácticamente cine erótico de Estados Unidos, digo, como No. teníamos en los 90 con, no sé, Bajos Instintos, o no sé, por ahí Dios se acuerda más de otras películas. El cuerpo del delito. El cuerpo del delito, Sliver, podría Sliver, mirá, bueno, Showgirls. Showgirl, sí, claro. Todas las de Verhoeven de los 90 casi. Sí, porque hasta sí, El sí, Vengador sí. del Futuro tiene sexo, creo. Pero sí, incluso películas que no eran eróticas podían tener alguna... Por ejemplo, Terminator, que Claro. es una película de ciencia ficción, de acción, Sí. tiene una escena más Sí, de subida de sexo. tono Sí, que no. en una película del mismo género hecha un par de años después, ya eso no aparece más. No, claro, pero además es dramáticamente importante que Sí, tengan escenas sin de sexo, hablar, porque es si no claro, era como la es- Virgen María. Es un plot point, sí, claro, sí. claro. O hubieran metido ese paneo clásico hacia el velador, ¿no? Cuando empiezan a... Pero me parece importante. Sí, es señalar, importante que marcar aparezca. eso. Digo, sí, por supuesto. Pero Aparte es- tenía que ver... A ver, es una escena de sexo común, digamos, pero también tenía que mostrar como... Por eso el plano de las manos entrelazadas, porque tenía que haber Claro. algo de amor, no Sí, era solamente... sí, de, sí, bueno, sí, había un vínculo. Claro, pero había un vínculo. ese tipo de escena no podría estar en Terminator 2, 3. En No, las de que hecho seguían. no hubo No, nada. no hubo más nada. No. Así fueron las otras películas, Sí, bastante bueno, fallidas. la 2. No, la 2 sacala, pero sí. digo la 3, de la 3 en adelante. No sé si te quedó algo más. No, estamos con el código Hays, que bueno, en el 68 normalmente se suele nombrar Bonnie and Clyde como el Sí, inicio claro. de un nuevo cine norteamericano que, fijémonos hasta qué punto los protagonistas son delincuentes, ¿no? Claro. Algo que estaba prohibido antes. Y Bueno. además, esos delincuentes que en algún punto eran vistos como héroes, ¿no? Claro, sí, populares. uno tomaba partido por ellos, quería Claro. que les fuese bien. Claro, exacto. Bueno, otra de las películas que fue precódigo es Freaks. Claro, Todd Browning. sí. También película- del año 32. Claro, el año 32, mutiladísima, por supuesto, nunca vamos a ver la versión de Todd Browning, que quedó, de hecho, creo que en HBO Max está, y creo que en YouTube debe estar, porque el dominio ya se perdió, es de dominio público, quiero decir. Una película que creo que dura una hora. Sí, con una la hora, mutilación. 1 hora y 5, pero No deja de ser perturbadora igual la película, ¿eh? sí, es inquietante. Sí, Sí. pero me imagino las cosas que cortaron, si lo hubiera convertido en otra película, creo yo. Se dice que acá en Argentina se vio la versión completa de Freaks. Se han visto películas. Es que llegaba de todo en Sí, esa llegaba. época, ¿eh? Y en tiempo y forma. Estábamos casi. más Mejor que ahora, te al digo. día, más al Sí. día. Pero
Sí, por ejemplo, Asteroid City, por ejemplo, que no se estrenó. No, en la película de Ari Aster, que se va a Sí. estrenar en agosto, no se estrenó. Sí, estamos medio complicados. Pero en general todo ese cine de terror al principio de la década del 30 Sí. es como que logró pasar por el costado Exacto. del código. Ya después, a medida que se hicieron las secuelas, no tanto. Pero Por supuesto. hay buenos ejemplos y es interesante ver la diferencia que hay Sí. entre la década del 30 y 40. Solo para complementar, en las historietas se hizo un código similar. ¿Ah, sí? Sí, Mirá. se limitaba muchísimo el contenido a raíz de un estudio que después se descubrió que era falso, que determinaba que las historietas, como eran leídas por jóvenes, Sí. eran las que llevaban al crimen, homosexualidad y tantas otras actividades que mejor evitar según Sí. los que redactaban esos códigos. Por eso empezaron a tener un contenido mucho más infantil. Claro. Otro periodo también que va a quedar para seguramente otro momento de esta sección es las videonastis en Gran Bretaña. Claro, sí, bueno. que es más acá en el tiempo. Y Sí, te sí. digo, Década del si 80, ¿eh? Sí, fines de los 70, principios de los 80, 90, y te diría que hasta el 2000 y pico habían películas que estaban prohibidas. Sí, directamente prohibidas. Por Sí. ejemplo, recuerdo Evil Dead. Sí, Evil Dead, Holocausto Caníbal, bueno, esta que decíamos, The Last House on the Left, prácticamente todo el cine de terror más gore de los 80. Creo que Maniac también está prohibida. Que la puede ver mi sobrino, Manía. Maniac, la ves, claro. Sí. Y nada, te va a pedir, no me muestres más estas porquerías. ¿no? Sí. No es que va a salir a Pues matar con un me cuchillo. aburro, sí. Claro. Así que bueno, es importante también tener en cuenta esto porque no solamente constituye la historia del cine, sino un poco a la historia de la cultura en general. Digo, cómo se forman también espectadores, ¿no? Ni hablar. Y el código Hays, que era esta serie de normas escritas, redactadas, que había que seguir a modo de ley, quizás hoy estemos ante otra especie de código, que es el código comercial, que Exacto. es, no se hace esto porque restringe la venta. Claro. Entonces nos perdemos de un contenido que podría ser quizás más interesante. Exacto. Y no estas mierdas que estamos viendo como Ant-Man de WhatsApp 2 o Wakanda Forever y todo eso. Bueno, en algún momento se van a caer, porque la historia lo que demuestra que esto no es para siempre. No, bueno, Entonces, hay tengamos tendencias fe. que... Sí, ningún género duró tanto y algunos No. tienen su momento y después... Mira, ojalá que Gal Gadot haga Cleopatra y que pase como en el 68 con la Cleopatra de Elizabeth Taylor y a partir de ahí todo muera y vuelvan a ser con un nuevo New Hollywood. películas de verdad. Película de verdad para adultos, para gente que le gusta el cine. Bueno, tenemos que ir a una tanda y nos queda hablar de una película maravillosa también. Cine con